Por el movimiento Suma, Guillermo Celi. Sí, asambleísta, se le escucha, por favor. Buenas tardes. Yo quiero ir directamente al grano porque estas son las preguntas y respuestas que necesitan los ecuatorianos. El ministro ha señalado, el mundo se paraliza, estamos en shock. Necesitamos la mayor cantidad de recursos para salir y solventar el tema de salud, la alimentación y el post-evento de la emergencia COVID para activar y reactivar la actividad productiva. Dice también, palabras textuales de la intervención del ministro, los países más ricos deben ayudar a los países más pobres. Señor ministro, parece que usted vive contradiciendo lo que dice versus lo que hace. Usted ha señalado tres realidades. Inclusive el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G20, el G7 han señalado que este es el momento de la solidaridad versus esta terrible pandemia que vive el mundo entero, que los más ricos países deben apoyar a aquellos países que están en vías de desarrollo o países pobres que necesitan atender salud, alimentación y reactivación en sus diferentes circunscripciones territoriales y países. Pero usted, señor ministro, en plena pandemia, cuando tenía una resolución de la Asamblea Nacional tomada por la necesidad de los ecuatorianos para suspender temporalmente el pago de la deuda externa y el pago de esos 324 millones en bonos 2020, hizo todo lo contrario, procedió a pagarlos. Cuando parece que este gobierno no conoce la necesidad de los ciudadanos, en pleno momento de la curva más ascendente de la crisis en Guayaquil, la gente moría en las calles, la gente no tenía cómo atenderse en los hospitales. Esa plata que estaba en efectivo, que estaba en la cuenta del gobierno ecuatoriano, se necesitaba para atender inmediatamente a la gente, al ciudadano, a la familia guayaquileña, guayacense y ecuatoriana, en pleno momento de la mayor crisis. Adicionalmente, señor ministro, parece que usted no conoce cómo vive la gente más sencilla y humilde de este país. Mire lo que está pasando, señor ministro. Usted sabe que en provincias como la de Manabí, que tenemos 1.400.000 habitantes, solamente existen en esta provincia 156 equipos de respiradores artificiales. Eso es lo que pasa. Para eso es la plata. Y además usted viene a decir que se pagaron los bonos para evitar que caigamos en default. Yo le quiero decir algo. A la final usted no ha tenido nunca necesidad. Pero un padre o una madre de familia, cuando tiene a su familia enferma, a su hijo, a su hija, a punto de morir, para todo pago a sus acreedores. Y les dice, no me queda más que no pagar por este momento y voy a suspender esos pagos. A quien sea, al banco, a la cooperativa o a cualquier persona natural. Necesito en este momento tener todos los recursos para salvarle la vida a mi hijo, a mi hija, a mi familia. Eso hace un padre de familia. Eso hace una madre de familia. Inclusive arriesgándose de caer en central de riesgo. Se la juega todo por su gente. Se la juega todo por su familia. Y usted ha dicho algo que no es verdad. Que había que pagar los bonos porque si no entrábamos en default y hubiese sido peor de no hacer lo que usted lamentablemente hizo en su momento. Cuando se negociaron y se entregaron esos bonos, no había la pandemia que hoy tenemos en el Ecuador. Eran otras condiciones completamente diferentes. Esto es una fuerza mayor. Esto es una fuerza mayor que no se puede resistir una pandemia. Esa es la realidad. Por eso existía la decisión de la Asamblea del Legislativo, producto de escuchar a la gente y de la gravedad de lo que se estaba viviendo. Eso es lo que da más pena y dolor en momentos tan duros que está viviendo hoy día el país. Y voy a hacer sobre esto las siguientes preguntas, señor ministro, que espero usted me conteste. Ya mis colegas algo han señalado, interesantes preguntas. Señor ministro, conoce y diga en cuánto estaba el riesgo país a la fecha en que usted ordenó pagar los bonos 2020, esos 324 millones de dólares. Diga usted, señor ministro, si conocía y autorizó al señor Esteban Ferro Ponce, su viceministro,
que se reúna el 18 de octubre de 2019 con inversionistas privados en el restaurante Charlie Palmer de Washington, Estados Unidos. Diga usted, señor ministro, si conocía y aceptó que en dicha reunión se encuentren inversionistas privados, tenedores de bonos o representantes de tenedores de deuda del Ecuador. Diga usted, señor ministro, si considera que el señor Esteban Ferro Ponce ha actuado bien y acorde con sus funciones de viceministro. Diga usted, señor ministro, si al haber dispuesto el pago de los 324 millones de dólares de los bonos 2020, ¿en qué se benefició el país? Diga usted, señor ministro, si los recursos que están por llegar de China o de algún multilateral tienen que ver algo con la decisión tomada para el pago de los bonos 2020. Diga usted, señor ministro, si aprueba y apoya la gestión y actuación del viceministro Esteban Ferro Ponce en el asunto relativo al pago y manejo de la deuda. Diga usted, señor ministro, si el país conoce y tiene usted información sobre la identidad y el nombre de las personas naturales o jurídicas tenedoras de deuda externa, bonos 2020, que fueron beneficiadas con los 324 millones el 20 de marzo que usted autorizó el pago en plena pandemia que vive el mundo y nuestro país en particular. Con esta respuesta, señor ministro, vamos a sacar muchas conclusiones. Y aquí quiero ser muy claro. Mire usted, señor ministro, a la ciudad de Guayaquil, porque esto no es a la alcaldesa o a un funcionario público, se le están debiendo 70 millones de dólares de las asignaciones que manda la Constitución y la ley. Este es el centralismo. Esto es mandado por la Constitución. Esto no es si le gusta o no le gusta al funcionario de gobierno. Esto es un mandato constitucional. Al gobierno provincial de Manabí se le deben 30 millones de dólares. A Quito, Calvo ha pedido al gobierno que le dé 40 millones de dólares para apoyar en este proceso y en esta lucha contra el coronavirus. El alcalde de Puerto Viejo, el gobierno de la ciudad, el gobierno municipal, se les debe 6.1 millones de dólares. ¿Por qué le digo esto, señor ministro? Porque esta plata sirve justamente para atender la necesidad de salud, para que apoyen los gobiernos autónomos descentralizados, al igual que lo que está pasando con los gobiernos parroquiales, con los GATS parroquiales, para que ayuden en plena crisis en temas de salud, implementación de equipamiento y también para poder entregar víveres, canastas básicas, porque la gente está en la casa y la gente necesita comer. 3.5 millones de ecuatorianos viven del día a día, señor ministro. Y para eso es esa plata, pero no. Ustedes, su gobierno, privilegió el pago de bonos de deuda externa de 324 millones, cuando aquí la diferencia está en que la plata esté ahora, hoy, y no después de 30 o 40 o 50 días. El enfermo no le dice, consigue la plata que yo aguanto y no me muero. No es así, pues, señor ministro. Temas de enfermedad, temas de salud, son para ayer. Uno vende todo por salvar la vida de su familia. Eso es lo que se hace y lo mismo debió haber hecho este gobierno. Quiero también, señor ministro, preguntarle, porque me ha pedido mi bloque legislativo, mi bloque de Suma, que ya está calificado 3 proyectos de ley. En esta crisis, el bloque de Suma ya presentó y calificó 3 proyectos. Uno de mi colega Héctor Muñoz sobre el tema de combatir lo que es el contrabando y recuperar cerca de 300 o 400 millones de dólares. Y 2 más que los he presentado. El uno para poder diferir y que no se permita que ninguna familia en el Ecuador sea desalojada de su vivienda por el falta de pago de los cánones de arrendamiento, pero al mismo tiempo rescatar y ayudar a las personas mayores, adultas y con discapacidad que viven de cobrar esa renta para su alimentación y también para la compra de sus medicinas. Y es ahí donde el gobierno tiene que apoyar. Ojalá apoyen este proyecto de ley, al igual que el de mi colega Muñoz, y otro más que le he llamado la Ley para la Protección de los Empleos y la Reactivación del Sector Privado, para justamente evitar la quiebra de los negocios, de las empresas y salvar los empleos. Pero la única forma es estructurar desde el punto de vista jurídico y económico estos proyectos que van a ser leyes
pero también el aporte del gobierno para inyectar esa liquidez a la economía. Eso se requiere, eso se necesita. Este es el momento para hacerlo. Y mire, señor ministro, también usted, en lo que ha planteado, enviará en las próximas ese proyecto de ley urgente económico, que ha pasado ya un mes de la pandemia, y recién el viernes el presidente lo envía públicamente, y estamos hoy día miércoles y todavía no llega oficialmente a la Asamblea Nacional. Nadie conoce de ese proyecto. Muchas palabras y pocas soluciones, señor ministro. Hoy día el Ecuador, para enfrentar esta crisis, necesita orden y dirección y un gobierno que lidere un plan integral. Pero mire usted, entre ustedes mismos se han peleado. Nos piden al país unidad, por supuesto, unidad, solidaridad, arrimar el hombro. Pero entre usted y la ministra o ex ministra de Salud, hasta el día de hoy, nadie dice la verdad y se le pone el cascabel al gato. Ella dice que usted no le transfirió los recursos extraordinarios para enfrentar la crisis, que se sabía desde enero. Y usted dice que no es así. Pero enseñe pues la documentación correspondiente que demuestre la veracidad suya y la mentira de una ministra, o al revés. Esa es la realidad, señor ministro. Adicionalmente, ustedes han planteado, y su gobierno ha planteado, señor ministro, que se haga una contribución extraordinaria. Eso se llama impuesto. Aquí no venga a decirle cosas al país que no son. Eso es impuesto. Cualquier contribución es un impuesto, es un tributo que va al presupuesto del Estado. Y que ustedes pretenden, de acuerdo a lo que manifestaba su gobierno y el presidente, que sea manejado por un fideicomiso. ¿Cuál es la fórmula que ustedes han encontrado? Porque esto lo que demuestra es que esos hechos denunciados en el IES, que hasta hoy no se han aclarado, de una compra donde había un sobreprecio absoluto en todo, y que el presidente, en vez de despedir inmediatamente a su representante, el señor Granda, le ha presentado una renuncia y nadie sabe si se la aceptó o no. Es una barbaridad. Pero eso demuestra, y esta digresión es importante, de que ustedes están reconociendo que no están aptos para manejar los fondos públicos. Por eso crean un fideicomiso que desde el punto de vista jurídico y constitucional yo no le encuentro asidero. Y deben decir las cosas como son. Nosotros no vamos a apoyar ningún incremento de impuestos, porque eso lo único que hace es golpear la economía de la gente más sencilla, más humilde, de la gente emprendedora, de las pymes. Es meterle la mano al bolsillo chiro de los ecuatorianos para pretender llenar el bolsillo roto del gobierno, que no ha dado una explicación de por qué pagó plata que tenía en caja, constante y sonante, para poder enfrentar esta terrible pandemia que golpea a todas las familias ecuatorianas, con mucho dolor, con lágrimas, con fallecidos. Mire usted lo que está pasando ahora mismo, en este momento. Reclaman las enfermeras, que son grandes héroes, heroínas, luchadoras, al igual que los médicos, camilleros, toda la gente que está trabajando, gente de tránsito, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que no se les da los equipamientos necesarios, los guantes, las mascarillas, los mandiles, las gafas protectoras para poderse defender. Tal es así que el mismo ministro de Salud dijo algo que realmente golpea a la gente. ¿Cómo va a decir que los médicos y todos los personales de salud se infecten si no fuera barbaridad? Eso es no reconocer lo que el gobierno no pudo hacer desde el primer momento. Eso no se puede hacer, no se puede golpear a la gente que lo está dando todo. Aquí son los grandes héroes de esta lucha. Por eso, señor ministro, yo espero que usted conteste estas preguntas, que son y nacen de la ciudadanía. Decisiones que seguramente están en las nebulosas o en las burbujas del bienestar de muchos de este gobierno y no en la realidad y el dolor que está sufriendo la familia ecuatoriana. Muchas gracias, señor presidente y colegas legisladores. Allí la Gracias, intervención del asambleísta asambleísta nacional.